en el capítulo 7 del libro de Juan. Y no me dejen sola, así que siéntanse en la confianza, ¿verdad? De aportar. Si no entiende algo, pregunte. Si yo no le puedo contestar, aquí está nuestro pastor. Y Pacheco está también. Pacheco. Sí, ahí. Seguro. Amén. Vamos a ver en los versículos del 1 al 9 que empieza el apóstol Juan hablando sobre la incredulidad de los hermanos de Jesús. Vimos que en el capítulo anterior Jesús estaba declarando que él sabía quiénes no creían en él. Y muchos de sus discípulos lo abandonaron y se fueron y ya no andaban con él, ¿verdad? Y así termina ese capítulo 6. Y luego de esto vemos que Jesús está en Galilea. Ya no está en Judea porque él está evitando un conflicto prematuro, ¿verdad?, de las autoridades religiosas de Jerusalén, que sabemos que lo estaban buscando para matarle. Y recordemos que cuando él salió de Judea, eso fue luego de que él hizo el milagro del paralítico de Betesda. Y como lo hizo en el día de reposo, y no solamente eso, sino que allí él afirmó que Dios era su Padre. Y eso lo que hizo fue que los religiosos judíos pues se molestarán con él, buscarán una razón para arrestarle, para entonces matarle. Y Jesús regresa a Galilea, sale de allí, ¿verdad? Después de todo ese, ¿cómo le podemos decir? Tirijala. Exacto. Así que se acerca otra fiesta, empieza diciendo el apóstol Juan. Y era una fiesta bien importante, porque es una de las fiestas, podemos decir, hay 3 fiestas bien importantes que celebran los judíos. Sabemos que es la de la Pascua, la de Pentecostés. Y aquí se hace referencia ahora de una fiesta bien importante que se llama la fiesta de los tabernáculos, o del Sukkot. Sukkot significa tiendas o cabañas. Así que una de estas principales fiestas era la de los tabernáculos y duraba 7 días. Y había un 8º día, que era como más bien una reunión más, era como un día de reposo adicional. Y ahí ellos lo que hacían es conmemorar la provisión de Dios cuando ellos, ¿verdad?, estuvieron en refugios temporales en el desierto, cuando ellos salieron de Egipto. Eso es así. ¿Okay? Y ellos lo que hacían era que cuando celebraban esta fiesta, ellos llegaban a Jerusalén y ellos construían unas tiendas temporales, ¿verdad?, con techitos de rama, y ellos pasaban tiempo allí durante el día, porque entonces ellos lo que hacían era de esa forma recordar la fragilidad, ¿verdad?, y la provisión y la dependencia que tuvieron de Dios allí en el desierto, cuando ellos estaban en ese lugar del desierto. Pero también esa fiesta lo que hace es que celebran ellos los frutos de la cosecha. ¿Okay? Y si quieren ver un poquito más sobre lo que ordena la ley de Moisés, pues pueden ir al capítulo 23 de Levítico. Y ahí pues pueden ver que se ordena esa celebración como gratitud de la cosecha. Pero vemos que entonces ya en el verso 3, el apóstol Juan empieza entonces ya a establecer el setting de la historia que ahora vamos a ver. Y dice que los hermanos de Jesús insisten en que se fuera de Judea. Y vamos a ver por qué. ¿Qué intenciones había ahí? ¿Por qué insisten? Porque miren la palabra insisten. Exacto. En que se fuera a Judea. Y le dicen, sal de aquí y vete a Judea para que tus discípulos vean las obras que tú haces. Pero fíjense que a pesar de que los hermanos de Jesús insisten en que
que vaya a Judea era porque se acercaba la celebración de la fiesta de los tabernáculos y todo el mundo iba para allá. Dice aquí que el tiempo de Jesús no había llegado. Así que Jesús no cedió a la presión de sus hermanos para manifestarse de esa forma públicamente allí en la fiesta de los tabernáculos. Porque sus hermanos, dice aquí Juan, que no creían aún en él. Y ese aún, vamos a ver por qué aún en ese momento no creían en él. Así que ellos lo que están haciendo es presionando a Jesús a que vaya a Judea, a Jerusalén, a la fiesta, se exhiba allí públicamente para que busque un reconocimiento humano, porque eso es lo que está en la mente de ellos. Ellos no están pensando en que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, ¿verdad? Para que vaya entonces con otra intención, no. Para ellos es como sal y vete allá para que vean las obras que tú haces, para que busques ese reconocimiento. Pero fíjense que subir a Jerusalén a esa fiesta era algo obligatorio para todo varón adulto judío. Y todo el mundo tenía que ir para allá. Eso era una ordenanza. Eso era según la ley de Moisés. Así que para ese viaje para Jesús, ¿ustedes creen que iba a ser fácil volver a Judea? ¿Cómo fue? Espérate. ¿Cómo? Que si tú crees que el viaje va a ser fácil para Jesús. Ese viaje Seguro que no. de volver a Judea no era un viaje fácil para Jesús. Porque recordemos que allí, de allí él había salido porque lo querían matar. Y él sale de Judea, vuelve a Galilea para que las aguas se apaciguen, ¿verdad? Pero los hermanos están en esa insistencia, pero sal de aquí, ¿qué tú haces aquí? Vete para allá. Y vemos que en el 4 dice que ninguno que procura, ay perdón, nosotros no leímos los versos. No, tranquilo. nosotros- Pero las maestras dan las cosas de diferente manera. Exacto. Pero estás diciendo 3 y ya ahora vamos por 4. Exacto. A lo mejor así Fue avanza. como que A lo fue mejor muy no lentita. te tardas 3 días y te tardas 2 porque no lo leímos. Como tú te sientas más cómoda. Bueno, yo empecé solo. Sí, vamos a seguirlo así, estoy de Yo acuerdo. también. A mí, todas maneras, Marieli yo quiere lo que digo leer. aquí- No, si Oh. me manda, yo leo. Mándala a ella. Si tienes que leer algo, pues mandas a Marieli. A Lisbeth, a Lisbeth le encanta. Ana, está como los exámenes en la escuela, que lo que quieres es soltar. Ana ya está que lo que quiere es soltar. Es que hace tiempo. Sí. Y ya como que. Ok. Dice, pero yo lo voy a ir llevando. Sí. ¿Seguro? Te estamos Va bien, siguiendo. va bien. Texto a texto. Ya. Okay. Dice el 4 que lo puedes leer, Marieli, léelo. El 4. Sí. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Okay. So, aquí los hermanos lo que le están diciendo es, pero ¿qué sentido tienen que tú obres en intimidad, en lo secreto, en una aldea, ¿verdad? Si tú quieres ser reconocido, vete a Jerusalén, vete a Judea, porque allí va a haber una gran multitud. Ahora es que Allí está la fiesta de los tabernáculos. Para que se Y exponga. ese es el escenario perfecto para que las personas vieran las obras de Jesús, ¿verdad? Por eso es que ellos, ¿verdad? Le están insistiendo. Y ya Jesús había hecho milagros en Jerusalén. Pero como resultado de esas cosas que pasaron allí, estaban buscando matarlo. Y mientras más él se manifestaba, más era la oposición que recibía. Y los hermanos de Jesús, yo imagino que después en su ignorancia, ¿verdad? Ellos querían que él fuera como que más atrevido, que llamara la atención, que se autopromocionara. Eso es lo que estaba en la mente de ellos. Así que ellos lo que querían es como que animarlo a que hiciera sus manifestaciones allá, ¿verdad? Donde iba a haber más público. Pero este consejo de sus hermanos
provenía de su incredulidad. Exacto. No era que ellos tenían un deseo sincero, no. Ellos no entendían que Él no había venido a impresionar al mundo. Ellos no entendían, ¿verdad?, que su misión redentora, que Jesús había venido a salvarnos de los pecados, ¿verdad?, con su propia muerte, a través de su propia muerte. Y recordemos que ya miles de sus discípulos lo habían abandonado, ya no andaban con Jesús. Entonces vemos por otro lado los líderes religiosos, ¿verdad?, que estaban buscando matarlo. Entonces ahora él ve que sus propios hermanos no creían en él. ¿Ven toda esa oposición? Amén. Y dice el 5, eso mismo, que ni aún sus hermanos creían en él. Aquí Juan está, ¿verdad?, ya pues dándonos a conocer qué es lo que estaba pasando. Pero eso no tenía que ver con la veracidad de los milagros que hacía Jesús. Ellos no dudaban de que esos milagros fueran reales. No era eso. Es que ellos no entendían el significado de las obras de Jesús y de su misión redentora. Eso es lo que ellos no entendían, por lo menos en ese momento, porque vamos a ver entonces que los hermanos luego, cuando vamos al capítulo 1 de los Hechos, al aposento alto, donde ellos estaban esperando la llegada del Espíritu Santo, ¿quiénes estaban allí? Allí estaban los hermanos de Jesús. Yes. Así que ahí vemos cómo en un momento dado sí los hermanos de Jesús llegaron a ser los pilares importantes en la iglesia de Jerusalén. Y eso lo pueden checar en el capítulo 1 de los Hechos. Y vemos a un Jacobo o Santiago, que es el mismo, que es hermano de Jesús, como lo reconoce Pablo. Pablo reconoce a Santiago como el hermano de Jesús, y ese es el mismo Santiago que escribió una epístola en el Nuevo Testamento que nosotros estudiamos. Y fue uno de los pilares, las columnas más importantes en la iglesia de Jerusalén. Y también está Judas, su hermano, y estamos hablando del Judas que la epístola la tenemos en el Nuevo Testamento. Es el hermano de Jesús también. Y también en Mateo 13 vamos a ver que hay otros hermanos que son mencionados, como José y Simón. Eso lo pueden verificar en Mateo 13. Tenemos esos detallitos de los nombres de hermanos de Jesús. Si tenía más, no sabemos, ¿verdad? Pero por lo menos esos son los que se mencionan más. Creo que tenía una hermana también, no sé. Bueno, familia tenía. Así que sus hermanos, luego de la incredulidad, pues miren, llegaron a ser testigos fieles de Jesús. Qué tremendo, ¿verdad? Y dice el 6, ¿qué dice el 6, Marielín? El 6, entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Jesús vivía de acuerdo a la voluntad del Padre. Él no hacía nada fuera del horario establecido por el Padre. Así que los hermanos querían que Él se manifestara buscando su propia gloria, ¿verdad? Pero el Hijo sabía, Jesús sabía que Él iba a ser glorificado por el Padre, pero cuando llegara el momento, ¿verdad? Cuando ellos dijeran, ni de esa forma tampoco. Y cuando dice más, vuestro tiempo siempre está presto, para ellos cualquier tiempo es bueno. Así lo dice en la traducción lenguaje. A ellos lo único que les importaba era ¿qué? Pues hacer su propia voluntad. Ellos no estaban pendientes de nada más. Correcto. Y si vemos, así vive la gente del mundo. Así viven. El creyente, el no creyente vive de acuerdo a lo que quiere, de acuerdo a sus emociones, de acuerdo a sus sentimientos, de acuerdo a su estructura mental. Así viven. No están pendientes de si sus decisiones están en los planes de Dios o no. Ellos no buscan la dirección de Dios. Pero ¿y el creyente?
Se supone. Se supone, ¿verdad? Como dice el pastor, que busque la dirección de Dios Amén. y la siga. Eso es así. Y a veces esta carne nos impulsa, ¿verdad?, a querer hacer nuestra propia voluntad, pero tenemos que saberla dominar y someterla a la obediencia de Cristo y a su palabra. Así que Jesús aprendió a ser dirigido por el Padre. Así que qué mejor ejemplo tenemos nosotros del mismo Jesús, que esperaba en el momento del Padre para actuar. Él se movía en el preciso momento en que Dios decía. Y nosotros podemos hacer eso. Come on. Así que vemos que Jesús nunca ni se adelantó, pero tampoco se retrasó a los planes de Dios, ¿verdad? Y cuando vemos eso de que no se adelanta y tampoco se retrasa, me acuerdo la historia de Lázaro, cuando muere. Y Jesús llegó cuando? 4 días después de muerto. Ya, ¿Y estaba cumpliendo el propósito de Dios? seguro. Claro. Así que vemos que Jesús siempre se movía bajo la voluntad de Dios en el momento y en el tiempo perfecto. Porque el tiempo de Dios siempre es perfecto. Así que esa presión de los hermanos no lo iban a desenfocar de su misión. Él sabía. La pastora tiene algo que decir. No, porque no ha llegado. No ha llegado ¿No ha ahí. llegado? Ok, cuando llegue me avisa. No ha llegado. Me para. Pero algo para añadirle ahí, Ana, y gracias que lo pusiste. Cuando miramos algo que podemos aprender, ¿verdad? En estos tiempos, o sea, que estamos viendo nosotros. Yo puse aquí en mis notas que Jesús no actuaba para impresionar a nadie. So, él no caminaba, para, como quien dice, bajo la presión humana. Si tú mirabas, él seguía el caminar del Señor, que es algo que hoy día, como dijiste, como creyente, olvídate de la gente del mundo, como creyente envuelto en este mundo, que la comparativa no se cansa, o sea, nadie se cansa de compararse y de tratar de impresionar. Él no tiene que probarle nada a nadie. Que yo creo que este es un buen ejemplo así, que siempre y cuando estemos haciendo la voluntad de Dios, Él es el que verdaderamente importa, hacer su voluntad y no necesariamente lo que tus amigos, incluso aún lo que tus pensamientos te están diciendo, porque muchas veces nos metemos en problemas. Sí, porque está envuelta las emociones. Ahí está, Y las estructuras mentales también, como dije. correcto. De momento no es ya el propósito de Dios, sino que es emoción. Y ahí es donde caemos en un problema. So, podemos ver aquí el ejemplo de nuestro Señor, que sabiendo que no le están creyendo, y normalmente el ser humano cuando no le creen, como que quiere probar, como que contra soy yo. Impresionar más, porque mira, están dudando de mí, I'm the underdog. Y no, eso no molestó a Jesús, porque no está guiado por las emociones, sino que está guiado por el plan divino de Dios. Marieli, el 7. Te voy a sacar el jugo hoy. Hoy lo vamos a hacer diferente. No, Yo lo me gusta. planifiqué. Me gusta. Me Yo no lo gusta. planifiqué. Y ella vino llenita, así, hay jugo que sobra. El 7 en la versión lenguaje actual dice: la gente de este mundo no los odia a ustedes, pero a mí me odia porque les digo que su conducta es mala. Reina Valera, el pueblo del mundo aborreceros a vosotros. Ujú. A mí me aborrece. Así que ellos también pertenecían a ese mundo incrédulo, caído, que vive pues en rebelión contra Dios, y por eso es que el mundo los iba a aborrecer, ¿verdad? A ellos, pero no los iba a aborrecer a ellos, debo decir, porque ellos seguían la corriente del mundo, así que ellos no iban a tener ningún problema, pero el Señor sí. Ujú. Al Señor sí. Y porque aunque Jesús estaba entre ellos, pero no pertenecía a este mundo. Así que Jesús lo que hacía era que denunciar el pecado, exigir arrepentimiento, pero un arrepentimiento genuino. Y por eso es que lo aborrecían. Y vamos a ver. Ana, ese era el verso que quería llegar. Ok, ¿verdad? Obviamente es evidente, ya lo dijiste, pero eso denota también la conducta de los hermanos. Estaban acostumbrados a las tradiciones, las culturas. Aquí es que se va, está en este día, en este tiempo, ¿verdad? Pero Jesús estaba más enfocado en lo que verdaderamente el Señor quería que él hiciera, y es
hablarnos del pecado, de confrontarnos con nuestro pecado para entonces redimirnos en su momento apropiado. El enfoque es muy distinto, no porque nos envolvemos en cosas culturales o cosas que están, por ejemplo, me lo pongo como un hijo que el papá lo trae a la iglesia todos los domingos, no necesariamente quiere decir que ese hijo está enfocado en el propósito de Dios, simplemente porque sus padres lo acostumbraron a llegar al templo de lunes, los miércoles, los domingos, Amén. Así que por eso el mundo también nos va a aborrecer a nosotros si seguimos los mismos pasos de Jesús. Es la realidad. Y fíjense, cuando la iglesia hace una obra social para ayudar, ¿verdad?, a personas necesitadas de la comunidad, y todos vienen, buscan las ayudas gratuitas, de la misma forma en que buscaron a Jesús por los panes y por los peces. Y fíjate que en el momento en que empecemos a predicar el evangelio que condena el pecado, y le digamos que tienen que arrepentirse para ser salvos, ¿qué van a hacer? Apedrearte, odiarte, Un acribillarte. crispín, dicen por ahí. Vamos a ser rechazados. Algunos. Como también fue el Señor, ¿verdad? Se acabó lo Se barato. acabó lo Me muda para Salvation Army. Así que, pues, seguir, ¿verdad?, los caminos del Señor cuesta. Y vamos a ser aborrecidos de igual manera. Así que si Jesús iba a ir a Jerusalén, no era para hacerse popular, Eso es así. sino que él iba, cada vez que él iba era a denunciar el pecado, como lo hizo en la visita anterior cuando él vino a Jerusalén. Así que eso lo que iba a implicar era que él iba a volver a recibir el odio de estos líderes religiosos. Y cada vez que veamos en los textos que dicen, y los judíos hicieron esto, y los judíos, recuerden que cuando dice los judíos no está hablando del pueblo como tal, total, sino que se está refiriendo específicamente a las autoridades religiosas, al liderato religioso judío. Amén. ¿Okay? No es todo el pueblo. Okay. Vamos al 8, Mariel. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. ¿Y el 9? Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Así que todavía, ¿verdad? El apóstol Juan está describiendo esa conversación entre los hermanos de Jesús. Y Jesús le dice que suban ellos. Yo me digo, no, suban ustedes. Él todavía no iba a subir. ¿Por qué? ¿Por qué no iba a subir todavía? No era tiempo que supieran quién era él. No era el tiempo. No se había cumplido. Se quedó en Galilea. Pero vamos a ver que él no fue. Vamos a ver que sí fue. Subir, yo chequeé, busqué información de cuánto tomaba subir de Galilea a Judea. Y eso podía tomar de 3 a 4 días. Porque eran más de 100 kilómetros. No había Uber. ¿Caminando o burrito? Caminando. Es buena. Porque la gente caminaba a menudo en caravana. Y eso era para protegerse. Como una medida de seguridad, podríamos decir. Ellos viajaban así. Pero eran capataces. Wow. Exacto. Así que él les dice, suban ustedes adelante, suban ustedes. Y el 10, ¿qué dice el 10? Porque vamos a ver del 10 al 24, que ya ahí entonces vamos a ver a Jesús en la fiesta de los tabernáculos y las cosas que pasan ahí. Se mete en lío. Pero después que sus hermanos habrían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Ahí lo tienen. Jesús sube a la fiesta, pero no con sus hermanos, sino que lo hace un poco después de ellos y se fue de incógnito. Undercover. Eso quiere decir que lo hizo de una manera discreta, para no llamar la atención. De esa forma lo hizo. Así que podríamos pensar que él no se fue con las multitudes, porque
¿Qué pasaría si no hubiera cedido a la presión de los hermanos y hubieran salido Lo todos identifican, juntos? esos 4 días lo identifican. Exacto, lo iban a reconocer de inmediato, lo retrasarían en el camino porque empezaría la gente a reconocerlo, a detenerlo para que él sanara gente, etcétera, y no iba a llegar en el momento preciso, tampoco, ¿verdad? En que Dios así lo quería. Si subió completamente solo no lo sabemos, si subió con alguno de sus discípulos no lo sabemos porque aquí no lo detalla. Pero ¿qué dice el 11? Y ¿Qué pasaba allí? Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Así que ya terminamos la conversación de Jesús con sus hermanos. Ahora estamos en la fiesta de los tabernáculos. Lo estaban buscando como guau. Y dice que lo estaban buscando. Pero ¿con qué intención lo estaban buscando? ¿Dónde está aquel? Fulanito de tal. Está revolcado el gallinito. O sea que había mucha expectación en la gente. Porque él no había subido a Judea desde que él tuvo el enfrentamiento con los líderes religiosos. Como vimos en el capítulo 5 de Juan, que estudiamos, donde Jesús, ¿verdad? Sanó al paralítico de Bethesda, como sabemos, y a esos líderes no se les había olvidado. No se les había olvidado. Pero también el pueblo tenía curiosidad, había mucha curiosidad, y por eso dice Juan que había ¿qué? Murmullo en la gente. ¿Qué dice el 12? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Opiniones encontradas. Muchas opiniones encontradas. Estaban divididos en cuanto a Jesús. Estaban los que decían que él era un hombre bueno, que hacía el bien, que era un hombre justo, que era un profeta, ¿verdad? Que era un buen maestro de las escrituras. Pero entonces estaban los que decían, ese es un impostor, ese es un falso profeta, ese es un blasfemo. Y entonces vemos, ¿verdad? Esa contradicción. Entonces, ¿quién es Jesús? O su poder y autoridad evidenciaba que él realmente es el Hijo de Dios, o se trataba de un impostor, blasfemo, que engañaba al pueblo. ¿Quién es Jesús? Eso es lo que se estaban preguntando. Y este capítulo incluye muchas preguntas. Cuando vas a lo largo de todo el capítulo vas a ver que la gente está haciendo muchas preguntas acerca de quién es Jesús. Y podemos ver preguntas como, por ejemplo, que la vamos a ver más adelante, ¿cómo sabe este de letras sin haber estudiado? Preguntaban, ¿habrá reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? El Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. ¿A dónde irá este que no le hallemos? ¿De Galilea debe venir el Cristo? Esas eran preguntas que vamos a ver a través del capítulo. Pero es que había unos asuntos en la vida de Jesús que causaba mucha división entre la gente. Y vamos a ver un poquito cuáles eran esos asuntos, por qué la gente estaba en esa dinámica. Y podemos mencionar que una de las cosas que causaba esa división era pues su carácter. Estaban los que pensaban que él era bueno y los que pensaban que él era un engañador. Pero ¿qué hay de su doctrina? La doctrina de Jesús causaba mucha división. Porque cuando Jesús enseñaba, la gente se admiraba, fíjate. La gente se admiraba de cómo él hablaba, con la autoridad con que él hablaba, ¿verdad? Como dice Marcos. Pero sin embargo, los judíos religiosos cuestionaban las enseñanzas de Jesús. Y lo cuestionaban porque es que Jesús desafiaba las tradiciones que ellos tenían establecidas y cómo ellos interpretaban la Torá. Y ahí era que ellos chocaban. Así que lo veían también como un quebrantador de la ley, especialmente la ley del Shabbat, del día de reposo, del sábado.
¿Por qué? Porque hacía milagros los sábados. Porque hacía milagros en sábado, sanaba a la gente en sábado. Pero Jesús les enseñaba El que portero así. la misericordia es superior a cualquier ritual rígido que ellos tenían. Y ellos no lo entendían. No lo entendían. Chocaba la doctrina porque él, ¿cómo se dice? Cuestionaba la hipocresía de los fariseos también. Y Jesús afirmaba, y esta sí que a ellos cuando Jesús afirmaba que él podía perdonar pecados, y cuando él se declara hijo de Dios, ahí es cuando decían, no, espérate, esto es un blasfemo. Eso ellos no lo podían digerir. Pero también causaba división entre la figura de Jesús en cuanto a cuál era la motivación de Jesús. Porque los judíos no solo pensaban que él promovía sus propias ideas, sino que él lo que estaba era buscando fama. Pensaban eso. Y sabemos que cuando vemos las escrituras, nada de las palabras de Jesús, vamos a ver que buscaban eso. Eso no era la motivación de Jesús. Nunca Jesús habló sobre buscar su propia gloria. Al contrario, él hablaba que su propósito era glorificar al Padre que lo había enviado. Eso es lo que él siempre recalcaba. Pero Jesús no era lo que los judíos estaban esperando en cuanto al Mesías. Ellos esperaban un Mesías político que los liberara del yugo romano. Eso es lo que ellos estaban esperando, y por eso chocaban también por las motivaciones. Chocaban por las obras que Jesús hacía, porque sanó un paralítico en el día de reposo, y eso era interpretado como una transgresión a la ley de Moisés. O sea, ellos no valoraban que a ese hombre se le devolvió su dignidad en esa sanación, sino que ellos desaprobaron eso bajo la excusa de que él lo había hecho en día de reposo y él había quebrantado la ley. Miren cómo era, o sea, qué asuntos causaban esa división. Así que estas causas por las que rechazaron a Jesús como Mesías no fue por falta de evidencia. ¿Cómo? Ellos no ponían en duda la veracidad de los milagros, ni la autoridad con la que él le enseñaba. El problema número uno era que no se ajustaba a las expectativas, que eran expectativas equivocadas que tenían los judíos de cómo iba a venir el Mesías. Aleluya. Sí, Ana, también repasando esa parte que causaba división, es que Jesús también era como poner un flashlight sobre las faltas de ellos. Ellos que eran los cabecillas. Exacto, los exponía ante todo por lo corruptos que eran. Y otra cosa es que también en cada cosa él venía a decir que no hay uno bueno, nadie se crea bueno porque no hay uno. Él mismo se incluyó, ni yo soy bueno. Pues al decirle eso, entonces todo el mundo que seguía la ley, hacía las obras, pues le veía contra un espejo que no era el que estaban acostumbrados a verse. También eso era otro motivo de causar división. Así que Jesús no se ajustaba a la expectativa de ellos de cómo iba a ser el Mesías, pero también ellos tenían celos. Porque ellos estaban viendo que la popularidad de Jesús estaba creciendo entre las multitudes, y ellos tenían celos. Y ellos entonces temieron que todas esas obras de Jesús que hacía y los seguidores que se le estaban añadiendo, pues se formara una revuelta, y eso a ellos no les convenía, porque
eso puede conllevar a una respuesta del Imperio Romano de que hubiera violencia y se desatara la revuelta, pero había algo que a ellos les preocupaba mucho de si se formaba una revuelta y el Imperio Romano pues se ponía violento con ellos, y era que ellos temían que le destruyeran el templo y obviamente que destruyeran, ¿verdad?, la nación judía, que los aniquilaran. Eran una de las cosas que a ellos les preocupaba mucho. Pero ¿qué dice el 13 de lo que la gente mencionaba, Marielín? Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. ¿Verdad? Por miedo a los fariseos, los sacerdotes, porque ellos lo que hacían era retratar negativamente a Jesús, acusándolo de engañar al pueblo, acusándolo de ser un blasfemo. Eso es lo que ellos estaban, ¿verdad? Hablando de Jesús negativamente, y el pueblo pues no quería hablar públicamente porque tenían temor, ¿verdad? Porque es que identificarse públicamente con Jesús en ese momento, eso le traía consecuencias a ellos, porque los podían expulsar de la sinagoga, los excluían de la vida social, y religiosa. Así que ellos eran muy cuidadosos con lo que ellos decían, tenían mucho miedo. Pero ¿qué pasó a la mitad de la fiesta, Marielín? Más a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. ¿Vieron que subió? No al principio, pero a la mitad de la fiesta, pero subió. Ya cuando estén cansados. Ya cuando no le quede Cuando ya baja la guardia. ya la guardia está. O sea, esta fiesta duraba 7 días. No subió al comienzo, como lo presionaron sus hermanos. Sí. Pues obviamente para que no lo arrestaran prematuramente. Quizás lo Eso dejaron es de una buscar. estrategia. Sí, claro, lo dejaron de buscar. Al principio estaban intensos. Y pues no vino y no están más Exacto. pendientes. Evitar la trampa de los líderes, porque los líderes te tienen que haber planificado. Este va a entrar por las puertas y por ahí lo vamos a coger. Exacto. Si entra Por por lo que aquí, ustedes saben que si Ajá. entra por acá, ellos lo tenían planificado. Y como dice la pastora Alba, al principio había mucha expectación. Lo estaban buscando. Pero se mostró públicamente a la mitad de la fiesta, cuando ya la tensión había bajado, y se presenta entonces allí a enseñar, aprovechando que había mucha gente, porque estamos hablando de que, ¿verdad?, esa fiesta iba todos los judíos ¿verdad?, de toda esa provincia. Y él allí aprovecha para revelar su identidad mesiánica. Así que vamos a ver que el simbolismo de esta fiesta de los tabernáculos, Jesús mismo la cumple allí, en esa celebración de la fiesta, porque ellos estaban recordando esas ¿cómo le dicen? Esas cabañas o esas tiendas temporales donde ellos habitaban, ¿verdad? Que fue algo temporero, ¿verdad? Porque era durante su trayectoria en el desierto, pero Jesús también se encarnó y habitó temporalmente en las tiendas. en las tiendas. Eso es. ¿Verdad? Y luego vamos a ver también que él ahí aprovecha y se proclama como la fuente de agua viva y la luz del mundo, en esa misma celebración que también él está allí cumpliendo esa fiesta. Así que Jesús se guió siempre por el tiempo de Dios, por el tiempo de su Padre, y llegó pues cuando tenía que llegar, porque todavía su tiempo de entrega, ¿verdad?, ese momento final no había llegado. Así que mientras el día duraba, su ministerio iba a ir avanzando, porque no había llegado su hora.
¿Y cuál es la primera pregunta que hacen los judíos, Mariel, en el 15? Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe usted de letras sin haber estudiado? ¿Cómo sabe de letras sin haber estudiado? O sea, ellos se estaban asombrando porque Jesús tenía un profundo conocimiento de las Escrituras y con la autoridad con que le enseñaba también. Y ellos sabían que él no había estudiado en ninguna de las escuelas rabínicas. Por eso es que ellos dicen, ¿cómo sabe este de letras sin haber estudiado? Porque ellos dicen sin haber estudiado. Es porque ellos sabían que Jesús no había ido a ninguna de las escuelas rabínicas. Ellos conocían quién era quién. O sea, habían distintas vertientes de escuelas rabínicas. De acuerdo a cómo interpretaban, ¿verdad? Cierta, ¿cómo se le puede decir? Sí, como por ejemplo, que De Pablo. la Torah, o sea, Exacto. ellos tenían, es como hoy en día que tenemos distintas vertientes, ¿verdad? Correcto. Pues allí también había eso, Correcto. distintas escuelas. Por ejemplo, estaban los saduceos, que ellos no creían en la resurrección. Pero donde ellos se proyectaban era en el templo. Ellos no lo habían visto en ninguna de esas escuelas. Por eso es que ellos están tan seguros Yo no estudio. de que no estudió. Él no ha estado en ninguna de las... Es como... él no ha estado matriculado él estaba en ninguno de homeschool. los institutos Correcto. bíblicos. ¿Cómo es? ¿Cuál le llaman? Sí, como Pablo que decía Gamaliel, decía Exacto. estudiante de Gamaliel, o sea, eso, Exacto. él ya sabía, o sea, la gente sabía que el maestro de él era Gamaliel y Gamaliel era conocido como uno de los mejores. A Jesús, nadie, a José era lo único que se le conocía, que era, y este no es el hijo de José y María, que era carpintero, que no tenía nada que ver. Fíjate, y para ellos, la única manera de tener el conocimiento de la Escritura para los judíos religiosos era precisamente que hubieran estudiado en una de las escuelas de ellos. Correcto. Como para tener el conocimiento y la autoridad para poder enseñar. El que no había estudiado en ninguna de esas escuelas no tenía autoridad para enseñar las Escrituras, ni para ellos no tenían el conocimiento. Así que Jesús está rompiendo los esquemas cuando afirma que su doctrina había sido recibida directamente del Padre, Del cielo. de Dios. ¿Y qué le responde Jesús? Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Porque para los judíos, para ellos Jesús era como el llanero solitario. ¿Quiénes saben esa frase del llanero solitario? Jorge, Por cierto. ¿Se acuerdan de esa serie? Eso es un decir, ¿verdad? Que después se anda como un llanero solitario. mira, nena. O sea, porque Jesús no tenía ningún endoso de ninguna escuela. Yo soy de Ponquibruto. O sea, ¿con qué doctrina viene este? Porque, o sea, ellos solamente saben que era un carpintero de Galilea. Entonces, estaba para ellos, está presumiendo tener la autoridad igual o mayor que la de los rabinos. Correcto. Y por eso es que ellos no quisieron reconocerlo. Ellos al escucharlo sabían que Jesús sobrepasaba a los escribas cuando él exponía las escrituras. Ellos lo sabían. Recordemos que cuando Jesús tenía 12 años, ¿qué estaba haciendo a los 12 años? Dice la escritura. Enseñando. Enseñando en el templo a los doctores de la ley. ¿Y qué decían los doctores de la ley? Se maravilla. Maravillado. Se maravillaban de la sabiduría de Jesús. ¿Y cómo les contesta entonces Jesús? A Mariel, 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Jesús vuelve a hablar de su conexión con el Padre, ¿verdad? Y Jesús lo que está diciendo es, aquellos que quieren agradar al Padre, sabrán que el Hijo no habla por su propia cuenta.
Jesús es lo que le está diciendo. El problema de ustedes es que ustedes no están dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Come on. Así mismo. O sea, ellos estaban dudando de su doctrina, pero al dudar de su doctrina, ellos lo que estaban sacando a la luz, que su corazón no estaba el verdadero deseo de obedecer a Dios. No lo había. Si ellos hubieran tenido el verdadero deseo, ese deseo genuino de hacer la voluntad de Dios, ellos hubieran reconocido al Hijo de Dios. Hubieran, ¿verdad? Por lo menos sentido la convicción de que Él era el Mesías enviado. En otras palabras, que mayor es la voluntad que el intelecto. Y eso es lo que les faltaba a ellos. No vamos a llegar a conocer nunca a Dios si nosotros primero no estamos dispuestos a hacer su voluntad. No lo vamos a conocer. Y hoy en día, fíjense que hoy en día hay gente que no quiere creer en el Evangelio porque ellos dicen que no saben qué religión Es la verdad. es la verdadera. Eso es una excusa. Correcto. Porque el problema no está en que no sepan. Come on. El problema es que ellos no están dispuestos a hacer lo que Dios manda. Someterse a ella. Ese es el problema. O sea, las dudas de ellos es la excusa para ellos entonces, según seguir viviendo a espaldas de Dios. Conciencia. Que esa excusa todavía vive. Exacto. Claro. O sea, ellos no están dispuestos a agradar a Dios. El que está dispuesto a agradar a Dios, mire, todas esas dudas se disipan porque Dios ilumina nuestros Amén. corazones That's right. y nos permite reconocer, ¿verdad? Reconocer la verdad. Y le sigue diciendo en el 18. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. O sea, como Jesús no actuaba bajo la autoridad de ninguna escuela rabínica, ellos sospecharon que el propósito de Jesús era promover sus propias ideas y de esa forma pues conseguir fama para él, ¿verdad? Su propia gloria. Pero Jesús siempre dejaba claro cuando él hablaba que el propósito era buscar la gloria del Padre que le había enviado. Aun cuando estaba a punto de morir en la cruz, dice Jesús en Juan 17, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Aún en el último momento él seguía dándole la gloria al Padre. Y eso fue lo que caracterizó el ministerio de Jesús siempre, que él siempre buscaba esa gloria del Padre. Y eso es lo que precisamente le faltaba a los judíos. Ana, en la versión lenguaje actual, ese mismo versículo dice, quien habla por su propia cuenta solo quiere que la gente lo admire, pero yo solo deseo que mi Padre que me envió reciba el honor que le corresponde. Por eso siempre digo la verdad. Él buscaba darle honor al Padre, pero ¿qué hacían los escribas? A ellos. Ellos se exhibían en donde quiera que ellos iban. Eso es lo que ellos hacían. Ellos siempre estaban buscando su propio reconocimiento y su propia honra. Y eso Jesús lo dijo en Lucas 20, cuando da la advertencia y les dice, guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. Y esa misma advertencia es para nosotros, porque es contradictorio. O sea, nosotros no podemos buscar la gloria de Dios y al mismo tiempo buscar la gloria de nosotros. No. Y si un creyente lo hace, es porque entonces no está viviendo en el Espíritu. Porque eso es contradictorio. Eso Está buscando su propia gloria. está buscando definitivamente
su propia gloria. Y cuando, Ana, cuando dice el que habla por su propia cuenta, en el término nosotros, o sea, en nuestro lenguaje, el que saca en cara lo que ha hecho. O sea, todo lo que ha hecho para el Señor. Todo lo que, o sea, que resume, te tiran el resumen. Que todo es yo. Correcto, te tiran todo lo que han hecho. El yo. Y ahí de momento, pues, cuando la persona que hace eso está buscando que lo reconozcan. You know, Y hay a lo gente que- mejor no lo saben, porque en verdad a lo mejor lo hacen sin ya es algo como si fulano lo hace, por ejemplo, y yo hablaba con Alba, creo que era con Alba, conmigo, uno de los dos, refrescamos la mente, que habían cosas en el tiempo, ¿verdad? Que yo me criaba, en el tiempo de, ¿cómo es que se llama? Hay cosas que se repiten. Punky Brewster, en el tiempo de Punky Brewster, ¿verdad? Pues que no se practicaban. Por ejemplo, si a uno le decían, ¿sabes? Decían, tú eres bien narciso. O sea, ¿por qué? Porque veían que se tiraba muchas fotos, lo que sea. Hoy día la gente se toma selfies. Y, se ha sido, vamos a poner así, modernizado. De momento cuando se hablaba de lo que tú hacías, decía, es que no lo voy a sacar en cara. O sea, no, hacían un favor y no se lo decían a nadie. Y eso no estoy hablando de gente que estaba en el Señor, era la cultura. No se publica. No se publica, ¿sabes? Entonces, cuando mira hoy día, todo se publica. Todo. Cuánto lo hiciste aquí, cuánto lo hiciste allá, ¿sabes? ¿Y qué es lo que verdaderamente te están buscando? Están buscando glorificar al Padre, reconocimiento, que reconozcan al Padre, o verdaderamente, lo que quieren es gloriarse ellos. O sea, que vivimos en un tiempo donde cuando estudiamos esto, es como que analiza nuestro corazón y dice, Señor, que nosotros hagamos todo para glorificarte a ti y no buscando la gloria de nadie, no buscando aplausos. Y lamentablemente vamos a ver gente en los púlpitos que lo que atraen es hacia ellos la atención. Lamentablemente, pero es lo que la pasa. En vez de buscar la gloria de Dios completamente. En algún momento, en algún lugar se infiltró algo y se vio cool y entonces empiezan a decir, pero esto es por honra o esto es por aquello, pero hay que tener mucho cuidado que uno no caiga en eso, porque a veces el comentario positivo de una persona, me encantaría tenerte aquí sentado al lado mío, o, somos seres humanos, poco a poco vas sigilosamente, esas pequeñas palabras, vamos a sentarte aquí, tú eres Yo detesto cuando se invita a un predicador Habla, vamos. y llegan después del devocional, como que soy la obra maestra que voy a llegar a traer el mensaje y la palabra. Para mí un predicador debe estar en todo el culto. En todo el culto. No, yo soy parte yo soy parte del cuerpo de Cristo. Simplemente tengo una agenda o una asignación distinta a la tuya, pero somos parte del cuerpo de Cristo. Tampoco me gusta sentarme con todos los que se sientan. Se está liberando ahora mismo. No, pero yo no entiendo, no es que lo critique, pero no entiendo cómo llegó al punto donde hay que tener una reservación especial para el gran ministro, el gran pastor o el gran, Porque hay que llevarle la cartera y la Biblia. que hay que llevar, eso a mí yo no lo voy a comprender jamás en la vida. Amén, si es que necesitan la ayuda, gloria a Dios, me alegro por ello, pero no me parece una actitud humilde. Pero eso también yo creo que también tiene Pero culpa la son misma cultura, es cultura, la gente... La gente los empieza a cargar como Pienso si fueran que- hombres. Y eso gusta. Claro, Y claro que entonces gusta. se suben, se les ponen cosas palomas. Y por eso quise el hincapié ahí, o sea, cuando miramos, que cuando estudiamos esto, viene a la luz más cosas que uno de momento dice, los maestros que estoy escuchando, las personas que estoy siguiendo, vamos a poner hoy día en las redes. Hoy día, por ejemplo, en tiempo de Punky Brewster, para nosotros tener un programa radial había que pagar una alta tarifa, tenía que uno ir allá o llevar el programa grabado, o sea, era bien complicado, era un programa de media hora, después me pregunta la Vanessa, duraba a veces horas en prepararse para entonces en media hora lanzarlo, igualmente por la televisión, o sea, tenía que costar un alto costo, pero hoy día es tan fácil y hay tanta información
que de momento cuando miramos la Biblia aquí, miramos verdaderamente la Escritura y el carácter de Cristo y el que tiene el Espíritu del Señor debería tener ese carácter, o ese carácter debería estar siendo desarrollado. Que a lo mejor lo que viste a una persona hacer ayer, ya después de un par de meses ves que hubo una convicción y dices, no, tú sabes que aquí yo estaba mal. Porque a todos nos pasa, y como le digo, yo dije una vez y lo vuelvo y lo repito, una vez que yo saqué una foto, alguien sacó una foto y como en este mismo capítulo estaban dudando de Jesús. A nadie aquí le gusta que dudan de uno. En tu trabajo, aún en los hermanos, que de momento, por ejemplo, Vanessa tiene 9 hermanos, ¿verdad? Y que uno de los hermanos, 8 confían en ella, pero que uno dude. Eso como quiere esa espinita, pica. Y pues, la naturaleza humana uno va a querer probarse, pero en el Señor ya tú no te tienes que probar. Y me acuerdo que me mostraron una foto y era un servicio, estaba bien bonito. Y yo le dije a la persona, envíame esa foto. Y en verdad mi intención era callar la boca de los que estaban hablando. No era darle la gloria a Dios. Y cuando estuve a punto de publicarla, de momento tuve esa convicción. ¿Lo estás haciendo para darle la gloria a Dios? ¿O lo estás haciendo para callar? Y ahí pues uno cae y dice no. Porque en verdad, cuando miramos la madurez se ejercita en lo privado y se va a glorificar en público. Y ahí es donde vemos a Jesucristo, que aunque le están dudando, están buscándolo, están haciendo, tú ves el carácter de Cristo, que no se está sintiendo mal ni ofendido de que sus propios hermanos, los más cercanos a él, no le confiaban. Hoy día los más cercanos es lo que nos ofende cuando no nos confían. ¿Cómo tú no vas a creer en mí? Y no, Jesucristo, los más cercanos no confiaron en él, pero eso no lo detuvo. No lo dejó. Y cuando uno mira, y le digo yo, pues, ¿verdad? Que yo miro, ¿qué es lo que detiene a una persona? Porque si te detienen nada más las murmuraciones, a ti no te llamó Dios. Porque cuando Dios llama a una persona, hay un fuego que tú dices, me duele la murmuración, no vamos a omitir el dolor. Pero aquí Dios me libre de yo no hacer la voluntad del Padre. Amén. Y eso es lo que decía Pablo en 2 Corintios, que él decía, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Jesús los quiere empezar a acorralar y exponerlo. ¿Y qué les dice en el 19? En lenguaje actual dice, Moisés les dio a ustedes la ley y sin embargo ninguno lo obedece, porque quieren matarme. Tuki. No dio a Moisés la ley y La ley ninguno de dice, ustedes "Te la matarás". cumple. Eso era directo. Sin freno. O sea, ellos habían tenido el privilegio de recibir la ley de Dios como, ¿verdad? Como pueblo de Dios, pero se jactaban de ello y eso se lo criticaba también el apóstol Pablo, que le criticaba, ¿verdad? Que se jactaban de conocer la ley de Dios, pero no la cumplían. O sea que aquí lo importante es, o podemos decir que lo importante no era tener la ley, sino cumplirla. Amén. Porque quien tiene la ley y no la cumple, se le va a exigir ¿qué? Mayor responsabilidad que aquel que le incumple sin tener la ley. Correcto. Así es como brega esto. Es como dice Jesús dijo en Lucas 12, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado menos. Como que va a coger azote. Será azotado menos. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le ha confiado, más se le pedirá. O sea, ellos se sentían seguros y superiores de que ellos habían recibido la ley. Nosotros somos los que tenemos la ley de Dios, ¿verdad? Tenían ese espíritu de superioridad.
Y entonces, ¿qué hacían ellos? Le aplicaban la ley a todo el mundo, menos a ellos mismos. Eso es lo que hacían. Entonces, cuando Jesús le puso el dedo en la llaga, Ay, ay, ¿verdad? ay. Que los enfrentó ellos mismos con el contenido de la misma ley. Y le dice, me lo imagino, ninguno de ustedes cumple la ley. Y decirle eso a unos doctores de la ley. Correcto, no le está diciendo eso cualquiera. No era a simples pescadores, Exacto. era a los que, honestamente, los líderes de ahí. Que estaba en la playa. Y podemos ver la verdadera autoridad espiritual no proviene solamente del conocimiento académico, y lo tengo aquí, sino de la comunión que una persona tiene con Dios. Y hoy día, o sea, Jesucristo lo puso de otra manera, por sus frutos los vas a conocer. Hay personas que pueden tener mucho conocimiento académico, pero si no tienen comunión con Dios, de nada vale. Así mismo. O sea, que la verdad es que la ley fue dada a todos los hombres, pero fue dada precisamente con el propósito de que demostrarnos La condición. nuestra condición, nuestro pecado. Como dice Romanos, porque por medio de la ley es el conocimiento. Entonces hay personas que ven el pecado en otros, pero nunca lo ven en ellos. Y ese es el caso de los judíos que estaban acusando a Jesús. Eso es lo que estaba pasando. Dice, ¿y por qué procuráis matarme? Ellos no. ¿Ustedes creen que ellos lo negaron o no lo negaron? ¿Cómo fue? Ellos lo negaron. Ellos venían hace tiempo planificándolo, intentándolo anteriormente. Entonces ellos se presentaban como los acusadores cuando realmente ellos eran los culpables del pecado. ¿Y qué pasa? Que cuando ellos se sintieron descubiertos, buscaron que la salida más fácil. ¿Y cuál es la salida más fácil cuando te acorralan? También demoniado el diablo. Niega los hechos. Deny. ¿Qué hace la gente? Negar los hechos, insultar y desprestigiar. Correcto. Y eso fue lo que hicieron con Jesús. Negaron los hechos, lo insultaron, lo desprestigiaron. La salida más fácil. ¿Y qué le respondió la multitud, Marilyn? La gente le contestó, ¿estás loco? ¿Quién quiere matarte? En la versión Reina Valera, Demonio tiene. ese es más fuerte. Sí, sí, no tengan miedo, dale, dilo con Dilo. autoridad. Dice, respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Esa acusación de estar endemoniado era uno de los peores insultos que se le podía hacer al Hijo de Dios. Amén. Y no era una simple ofensa verbal. Era una sentencia social y era una sentencia religiosa. Pulsado. Porque lo que están diciendo es, tú estás contaminado, tú eres impuro, tú no tienes lugar en la comunidad y tú estás expulsado de la sinagoga. Y no solamente eso, sino que están negando la humanidad de esa persona y la racionalidad de esa persona. Así que estamos hablando de una acusación seria. Wow. Pero ellos no solamente se lo dijeron una vez. Vamos a ver en otros capítulos de Juan que vuelven y se lo dicen. Tú estás endemoniado, demonio tienes. Y entonces, ¿qué le responde Jesús en el 21? ¿Perdona? 21. El 21. Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Una obra hice y todos se maravillaron. ¿A qué obra se está refiriendo ahí? ¿Alguien sabe? El del paralítico. Él se está refiriendo a la sanidad del paralítico de Betesda, que hizo en el día de reposo, y eso fue lo que despertó la ira de ellos. Porque ellos, aunque ellos se negaron a reconocerlo, pero aún ese milagro lo que causaba en ellos era admiración. Fíjense. Ellos sabían que había un poder divino
que se manifestó en esa ocasión. Ellos lo sabían, pero ellos seguían pensando que Jesús era culpable porque había quebrantado el día del reposo. Entonces Jesús lo que quiere es demostrarle a ellos que la interpretación que ellos tienen de la ley es equivocada. La ley lo que prohibía era el trabajo, no los actos de suplir una necesidad o de tener misericordia. Eso no era lo que impedía la ley. El día de reposo era realmente desconectarse de todo para autoexaminarse también y para acercarse más a su creador. O sea, tiene varios propósitos, no el impedir que tengas misericordia con alguien. Ellos tenían una interpretación de la ley bien equivocada, y eso es lo que ahora Jesús en estos próximos versículos les quiere aclarar más, haciéndoles ver, ustedes tienen dos varas. Ajá. ¿Qué dice el 22 y el 23? Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. Vamos a ponerlo un poquito más sencillo para que ustedes lo entiendan. La hipocresía de ellos en cuanto a esa interpretación de la ley era tal que, por ejemplo, aquí hace referencia a lo de la circuncisión, y es que era un mandamiento de la ley de Moisés que en el 8º día de un niño nacido tenía que recibir su circuncisión. Y eso lo pueden encontrar en Levítico 12. Entonces, ellos no dudaban en hacer esa circuncisión al 8º día. Y que cayeron un día de reposo, para ellos no les importa. No, hay que hacer la circuncisión porque es al 8º día. O sea, si coincidía el día de reposo con el 8º día, hacían la circuncisión. Tenías que escoger a uno o el otro. Pero entonces Jesús lo que está diciendo es que porque ellos podían circuncidar un niño en día de reposo y Jesús no podía entonces sanar completamente a un hombre ese mismo día. Catch 23. O sea, ninguna de las dos cosas conllevaba un trabajo. No era un trabajo para obtener un beneficio, ¿verdad? Sino que ambos escenarios era obedecer a lo que Dios había mandado. Pero entonces, cualquier argumento de ellos que ellos pudieran presentar para que Jesús entonces atrasara esa curación, como quien dice, pero mira, esto retrásalo y hazlo al otro día, ¿verdad? Ay, ¿por qué no se lo aplicaban ellos también con la circuncisión? Correcto. O sea, ¿por qué ellos entonces no podían aceptar que un niño no fuera circuncidado en el 8º día si caía precisamente y coincidía con el día de reposo? ¿Por qué ellos no lo podían atrasar un día? O sea, que era un comportamiento contradictorio, la de ellos, y por eso es que Jesús le hace esta advertencia. Y Ana, para mí hay más trabajo levantar un cuchillo y hacer así que sanar a un enfermo, pienso yo. Y más dolor. Y más dolor. ¿Alguien más de los varones quiere testificar del dolor? Sin imaginación. Es que él dijo cuchillo, de dolor. Pero están entendiendo la contradicción, porque ellos no realmente cumplían la ley, como realmente era. Exacto, se contradice. 24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. O sea que después que Jesús le demuestra a ellos que ellos mismos eran culpables de quebrantar la ley, de aplicar esa norma del sábado con esa parcialidad, ahora lo que le está exhortando es que, mira, juzga con justo juicio. O sea,
esa expresión aquí de no juzguéis según las apariencias, ¿verdad que la venimos escuchando? Desde que yo era chiquita yo escucho eso. Yo me acuerdo, eso es como, para mí eso era como un refrán. Sí, es un refrán. Don't Pero judge a book by its cover. Y nosotros lo repetimos mucho, nosotros lo decimos, ¿verdad? No, por las apariencias. Pero fíjate que Jesús No lo había porque la dicho desde mona el se primer vista, siglo. la mona se Ya él lo había dicho, eso no es nuevo, eso no es un refrán acá de, eso lo dijo Jesús. Así que él fue bien directo con los judíos y entonces él les señala esa falta. ¿Y cuántos de nosotros nos hemos juzgado por las apariencias? Lo hace todos los días. Todos lo hemos hecho. Nosotros formamos opiniones definitivas sobre el carácter de una persona, el valor de una persona, las intenciones de una persona. Y nos basamos solamente en la primera impresión, en su aspecto físico, su vestimenta, los rumores que escuchamos. En la versión de Mariel, en la traducción de lenguaje actual, me dice como lo tradujo, no digan algo que está mal solo porque así les parece. Antes de afirmar algo, deben estar seguros que así es. Pues, lo digo porque algo que ha pasado en el pueblo de Dios es que las personas entonces ya no hacen ni uno ni el otro. Hacen más el otro, el de juzgar de acuerdo a las apariencias, que cuando verdaderamente algo está mal, no lo llaman a capítulo. Porque de momento dicen, yo no juzgo, yo no juzgo. Entonces, pero está juzgando de acuerdo a las apariencias en otros aspectos, en otras áreas. Cuando miramos aquí, Cristo está dejando saber, cuando tú mires algo, medita, piensa. Por ejemplo, como tú acabas de decir, si una persona en el momento está actuando bien irracionalmente, pero de momento dice, está endemoniada, en vez de pensar, o sea, puedes pensar eso, porque ¿quién va a detener un pensamiento? Pero antes de afirmarlo, piensa, hermano, ¿qué día estará teniendo? Sé qué está pasando en su vida. O sea, va uno un poquito más profundo y cuando uno toma esas medidas, honestamente, pues Mete menos las patas. uno mete menos las patas. Ahora, si está mal, está mal. Si está mal, afírmalo que está mal. O sea, si de momento hay una acción que está errónea y hay un robo y se afirmó, llama ese robo. Si hay una mentira y se afirmó, eso es una mentira. Si hay una violencia y eso está mal y se afirmó, hay que decirlo. Yo digo que no es, y hay como una persona, como de momento dice, no es lo que tú digas, cómo lo dices. Cristo no practicaba eso. Era bien directo. Cristo era bien directo porque la intención de él no era hacer daño. Y de momento pues aún nosotros volvemos y nos podemos, cuando somos directos, verdaderamente tengamos el corazón transformado por Cristo y no de hacer daño. Porque también podemos ser directos, pero para humillar, para pisotear, y eso no debería ser así. Fíjense, pastor, que Jesús le estaba diciendo a ellos, en otras palabras, si yo voy a ser examinado por ustedes, háganlo con justicia. Háganlo bien, correcto. O sea, basado en la verdad, Yep. no en prejuicio. Porque ellos cada vez que se acercaban a Jesús lo hacían con prejuicio. Y entonces el prejuicio lo que hace es que nubla la mente. Y como nubla la mente, impide que nosotros podamos entonces ejercer un justo juicio. Eso es lo que pasa. Por eso no podemos juzgar por las apariencias. Y es un llamado a no prejuiciar, ¿verdad? Realmente. Y reconocer que lo externo puede ser engañoso, porque no necesariamente va a reflejar la verdadera esencia del corazón. Hay que darle la oportunidad a las personas de demostrar quiénes realmente son, ¿verdad? Antes de clasificarlas, porque la realidad es que puede ser algo diferente a esa primera impresión. Pero estas autoridades judías religiosas, ellos no estaban en esa. Ellos no estaban dispuestos a darle la oportunidad a Jesús. Ellos no querían conocerle como Él es, ¿verdad? Yo estoy segura que si
si ellos hubieran dado la tarea de investigar realmente la verdad, pues su percepción hubiera sido distinta, pero Jesús sí los conocía a ellos y a él no lo podían engañar. Y por eso entonces sigue a lo largo del capítulo 7 las preguntas, ¿es este el Cristo? O sea, vamos a encontrar en este capítulo diferentes reacciones ante la persona de Jesús. Y en los versículos del 25 al 31, que lo podemos dejar para el próximo, Yes. ahí vamos a ver que ellos cuestionan el origen de Cristo. Y luego cuando entremos del 32 al 36 van a cuestionar el destino de Jesús. Y el planteamiento es lógico, o sea, si los judíos no sabían de dónde había venido, pues tampoco iban a entender hacia dónde iba. Y entonces vamos a dejarlo ahí, empezamos del versículo 25 en adelante, Dios les bendiga. Amén.